Amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos al tema número 24 del estudio de la palabra del Señor de la epístola a los romanos. Este es el tema número 24. Vamos nosotros a meditar la palabra de Dios, muy importante, de mucha bendición para todos nosotros. Gloria al Señor. Saludamos a todos los que estarán viendo este video. Gloria al Señor. Hemos leído desde el versículo 1 del capítulo 6, este tema se titula Muertos para el pecado. Muertos para el pecado. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que el apóstol Pablo hace a todos, a los hermanos romanos. Si nos vamos al contexto de los romanos, de la vida que llevaba el imperio romano, hermanos, tanto los documentales que se ha hecho, los estudios que se ha hecho de cómo los romanos vivían, era una vida de un desenfreno total, en todos los ámbitos. En el ámbito sexual, ellos eran terribles. Algunos de sus emperadores llegaron a pervertirse tanto que tenían incluso relaciones sexuales con niños. Así era el imperio romano, un imperio que se hundió por causa de la inmoralidad. Ese imperio vivió una vida desenfrenada en todos los ámbitos. La maldad llegó a un tope o a un límite, o diríamos sin límite, porque miraban ellos, los grandes hombres, miraban pelear a muchos gladiadores, incluso a los propios cristianos. Ellos les fascinaba mirar a gente que sufría al morir, a gente que pedía clemencia, pedía misericordia. Así era el imperio romano, había llegado a una maldad extrema. Y los hermanos de la iglesia estaban saliendo de esa vida. Estaban saliendo de esa vida que les había, por mucho tiempo, les había hundido en el pecado. Entonces Pablo les aclara algo muy importante. Porque él en el versículo 21 del capítulo 5, versículo 21, allí nomás, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia. Luego dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Inmediatamente el apóstol Pablo les escribe la contraparte, o el otro lado de la verdad. Porque si ellos hubieran leído solo esta parte, ellos hubieran dicho: mientras nosotros más pecamos, más hay el perdón de Dios. Entonces el apóstol Pablo inmediatamente no da lugar para una mala interpretación de la palabra de Dios, e inmediatamente él les escribe en el capítulo 6 y les dice: ¿qué pues diremos? O sea, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos en el pecado para que Dios nos ame más todavía? Es lo que se pregunta el apóstol Pablo. ¿Seguiremos en el pecado para que Dios nos ame más todavía? Acuérdense que en Juan 3:16 dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo era el mundo? ¿O cómo es el mundo? El mundo es pecador. El mundo está lleno de pecados, y cada día pecado tras pecado. Entonces el apóstol Pablo les habla a los que se habían arrepentido de sus pecados y se habían entregado a Cristo. Les dice: ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Y él mismo responde y dice: por supuesto que no. Algo contundente, algo firme. Les dice: por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Eso significa, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que dice. O sea, los cristianos, la Biblia dice que nacimos de nuevo y hemos muerto para el pecado.
O sea, Dios nos ha cambiado la vida. Por eso dice, nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. Ya no podemos seguir pecando, o sea, practicando el pecado, para un mejor entendimiento de todos nosotros. O sea, ya no podemos, nosotros no tenemos nada que ver con el pecado y ya no podemos seguir practicando el pecado. Cuando uno practica es algo que lo hace constantemente. Un atleta practica para poder competir. Un cristiano debe practicar la verdad, debe practicar la santidad. Un cristiano debe practicar la verdad, debe practicar el hacer buenas cosas, debe practicar no mentir. De esa manera, amados hermanos, está viviendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que le dice. Por eso dice, el cristiano ya no puede seguir practicando el pecado. Si un cristiano era un borracho antes, ya no puede seguir emborrachándose, embriagándose. ¿Por qué? Porque ya ha muerto para esos pecados. Ya ha muerto, ya ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ya no puede practicar más, dice. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Les pregunta. En un lenguaje sencillo dice esto. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte al ser bautizados. O sea, así como Cristo murió clavado en la cruz del Calvario, así como Cristo murió clavado en la cruz del Calvario, nosotros al bautizarnos, o el día que usted se entregó a Cristo y que le pidió perdón por sus pecados a Dios, ese día, amados hermanos, usted murió para el pecado. Ese día usted sintió un cambio sobrenatural, un cambio espiritual, un cambio dentro de ustedes que usted dijo, yo siento que ya no soy el mismo. Yo siento que ya he sido transformado en una nueva criatura, como que he vuelto a nacer. Y la Biblia lo confirma y lo dice que sí. Por eso dice, ustedes bien saben que por medio del bautismo o del nacimiento nuevo, nos hemos unido a Cristo en su muerte. Versículo 4. Porque somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. Así como Cristo murió, fue crucificado, fue clavado, fue torturado, así nosotros aquel día que usted dijo, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón, ese día usted murió para el pecado. Ese día usted a la carne, a sus malos deseos, a su concupiscencia, a esos malos deseos que le llevaban a pecar, usted simbólicamente los clavó en la cruz y murió para eso. Y ya esos malos deseos fueron clavados en la cruz. Usted ya murió, así como Cristo fue clavado y murió, así también nosotros, al nacer de nuevo, al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Yo les quiero poner un ejemplo sencillo. Cuando nosotros agarramos un granito de trigo o un granito de cebada, es un grano. Si lo comemos o lo botamos o le damos a una paloma, no sirvió de nada, excepto para el alimento de ese animal.
Pero si nosotros agarramos ese granito y lo metemos en la tierra y lo tapamos, ¿qué va a hacer ese grano? Se va a morir. Se va a morir, ¿y qué van a hacer? Y van a hacer para una nueva vida. ¿Y una vida qué? Una vida totalmente diferente. Ya no va a ser más un grano de trigo, va a ser un capullo. Luego va a crecer y se va a hacer una plantita bien grande, y luego va a salir espigas y va a dar su fruto. Así somos la gente que un día nos arrepentimos de nuestros pecados. El día que usted se arrepintió de sus pecados, ese día fue como esa semilla que murió. Murió para nacer de nuevo, pero de una manera totalmente diferente. O sea, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. La Biblia dice que Jesucristo tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la condenación, nosotros merecíamos ser apaleados, ser crucificados, pero Jesús lo hizo por nosotros. Y miren, y algunos ateos y algunos que no creen en Dios dicen, pero ¿cómo tú dices que Jesús es Dios y Jesús murió en la cruz? O sea, ¿Dios se murió? La respuesta es totalmente sencilla. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y también dice que Jesucristo hombre cargó nuestros pecados. Es por eso que Él, estando ya a punto de morir en el cuerpo, Él dice, Padre, recibe mi espíritu, porque era su divinidad. Su cuerpo cargó nuestros pecados, no su divinidad de Dios. Su cuerpo, es por eso que su cuerpo fue azotado, su cuerpo fue crucificado. Él tomó en su cuerpo, tomó nuestro lugar y cargó todos nuestros pecados. Entonces, Él murió y murió en su cuerpo. Pero la Biblia dice que resucitó en un nuevo cuerpo. Eso es extraordinario. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que los cristianos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, morimos. Crucificamos nuestra carne, nuestros malos deseos, lo crucificamos en la cruz, así como Cristo fue crucificado. Nos arrepentimos de nuestro corazón y así como Cristo murió, nosotros morimos para nuestros malos deseos. Inmediatamente después resucitamos o renacemos, pero para vivir una vida totalmente diferente. Así como el grano de trigo que es sembrado, se muere ese grano, aparece un tallo y empieza a crecer, así nacimos para vivir una vida totalmente diferente y para que un día demos mucho fruto. Porque ese granito de trigo no va a nacer y va a dar un grano, va a dar muchos frutos. Es por eso que dice la Biblia que el cristiano que crece, va a dar frutos de amor, va a dar frutos de paciencia, va a dar frutos de gozo, va a dar todo tipo de frutos. Amén. Amén. Apláudele al Señor fuerte, con alegría, con regocijo. Gloria a Dios. Al ser bautizados con Él, pero morimos para nacer una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con su gran poder. Dios el Padre lo resucitó con su gran poder. Eso vimos nosotros. Y resucitó Cristo, y resucitó con un nuevo cuerpo, solo que nosotros hemos nacido de nuevo, pero en nuestra vida espiritual. Denle un aplauso fuerte a nuestro Salvador Jesús. Gloria a Dios. Y ahí está.
Nosotros hemos nacido espiritualmente. Dios nos ha dado una vida espiritual. Es por eso que Pedro el apóstol dice que cada día nosotros nos renovamos nuestro hombre interior. Aunque el hombre exterior, o sea, nuestro cuerpo terrenal, se va envejeciendo, dice. Se va envejeciendo, pero por dentro nosotros debemos florecer. Debemos nosotros cada día crecer. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a todos nosotros. Y luego dice, cuando Dios el Padre lo resucitó con su gran poder. Cuando Cristo es resucitado, Él no resucita con este cuerpo que tiene sangre. Él no resucita con ese cuerpo, porque toda su sangre fue derramada en la cruz. Esa sangre purita nos limpia, nos lava de todos nuestros pecados a nosotros. Porque acuérdese, en nuestra sangre nos reproducimos. En nuestra sangre nos contagiamos que su Hijo, que todos los seres humanos nazcan espiritualmente en pecado por nuestra sangre. Es por eso que cuando Cristo resucita, resucita con un nuevo cuerpo. No era espíritu, no. Era un nuevo cuerpo que se podía tocar, pero estaban los huecos. ¿Y saben qué? Ya no tenía sangre. Hermanos, así será nuestro nuevo cuerpo de nosotros. Porque la Biblia dice que seremos semejantes ¿a quién? Seremos semejantes a Jesucristo. Teniendo un nuevo cuerpo, teniendo una nueva identidad para todos nosotros. Eso es lo que Cristo desea para todos nosotros como seres humanos. Un nuevo cuerpo. Y eso se va a hacer cuando nosotros, o aquel día, cuando Cristo toque la trompeta. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Seremos transformados, dice, en un cuerpo incorruptible. Y como la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, dice la Biblia, Dios nos dará un nuevo cuerpo incorruptible que no se puede corromper jamás. Desde aquel día usted nunca va a volver a pecar. Y acabamos de leer, el cristiano no puede seguir practicando el pecado. Pero usted dirá, pero a veces yo cometo pecados. Eso no podemos evitar nosotros. La Biblia dice que nos esforcemos todos los días en no pecar. Pero si usted por casualidad peca, hace algo malo, la Biblia dice que tenemos un abogado que es Cristo Jesús, y que Él está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Pero escuchen, tenemos que nosotros esforzarnos, porque ya tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, quien nos ayuda a obedecer la palabra de Dios. Porque ya estamos en Cristo Jesús. Ya no es nuestro esfuerzo por cambiar, sino que es la fuerza y la fortaleza del Espíritu de Dios. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Apláudale fuerte al Señor Jesucristo. Cristo vive, gloria a Dios. Vamos a ver unos versículos. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Diga gloria a Dios. No les escuché, diga gloria a Dios. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Santo es el Señor. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Santo es el Señor. 2:1 dice la Biblia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos dio ¿qué? El Señor nos dio una vida nueva. Una vida totalmente diferente. Pero fue porque nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Si la gente no se arrepiente, Dios no puede darle vida.
Es como el granito que está ahí, que todavía no es sembrado en la tierra. Luego dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, en los pecados que ustedes practicaban en el tiempo pasado. Siguiendo, dice, la corriente de este mundo. ¿Qué hace el mundo? El mundo amanece, anochece y sigue su curso practicando el pecado. La televisión, la radio, el internet y todo está contaminado con el pecado. Esa es la corriente del mundo. Eso es la enseñanza que el mundo lo da. O sea, al decir mundo, hablo del sistema de vida que la gente de este mundo lleva. Ya nadie defiende el matrimonio, ya pocos se quieren casar. Ya nadie dice es malo mentir, que al cabo que quien no miente. Y no se defiende la verdad. Y simplemente son arrastrados por la concupiscencia de este siglo. Por eso dice, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Por eso que la Biblia dice, Jesús les dijo a aquellos que practicaban el pecado, los fariseos, ustedes son hijos del diablo, porque practican las obras que él hace. Ustedes son hijos del diablo porque practican la mentira, porque mienten constantemente, porque están en fornicación, están en pecado, porque ustedes odian a los demás, porque ustedes codician, porque ustedes hacen cosas malas. Ustedes son hijos del diablo, les dijo. Tremendo. Luego dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Habíamos nosotros dicho que todo aquel que no se arrepintió de sus pecados, todo aquel que no se entregó al Señor y cambió su vida, lamentablemente, pero la Biblia lo dice, es un hijo del diablo. Qué lamentable. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es por eso que cuando un cristiano se compromete o hace algo con alguien que no es cristiano, pues tiene a suegro a Satanás. Amén. Por eso que la Biblia nos dice, 1 Corintios, no os unáis en yugo desigual. O sea, no se casen en yugo desigual. ¿Qué similitud tiene el mundo con las cosas de Dios? Eso es lo que dice la palabra del bendito Creador. Luego dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvados. Ahí está. Al aplauso del Señor, fuerte, gloria al Señor, alabado sea Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó. Nosotros nos arrepentimos y resucitamos o renacemos en nuestra vida espiritual. Cuando uno renace espiritualmente o nace de nuevo, empiezas a tener hambre como un bebé que ha nacido. Tiene hambre de leche. Lo mismo, el cristiano que nace de nuevo tiene hambre de la palabra de Dios, de conocer qué es lo que dice Dios y cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Esa es la palabra de Dios. Luego, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Busque. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Está de ahí unas hojas más adelante. Diga gloria a Dios. Versículo 12 dice esto: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis, dice, resucitados con Él. A ver, vamos a entender. Sepultados con Él en el bautismo. O sea, Cristo muere
Nos enseña que nosotros debemos morir a nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Arrepentimiento significa cambio de rumbo, cambio de dirección. A ver, es como aquella persona que va y dice, me voy y lo mato a ese fulano de tal, no sé por qué. Y de pronto dice, analiza, reflexiona y dice, mejor no. Me va a pasar esto, me va a pasar el otro, y se arrepiente y cambia de rumbo. Ya no se va al rumbo que iba, sino cambia de rumbo. Lo mismo, la persona que se arrepiente de sus pecados cambia de rumbo, cambia de dirección. Iba derechito a la condenación eterna, al infierno de fuego, pero cambia de rumbo y se va en dirección hacia el cielo, hacia la salvación. Por eso dice, sepultados en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él. Cristo muere, nosotros nos arrepentimos, Cristo resucita, nosotros nacimos de nuevo, juntamente con él, dice, mediante la fe en el poder de Dios. O sea, por confiar en la promesa de Dios. Por confiar en la promesa del Señor. Por creer de todo nuestro corazón en lo que Cristo dijo para todos nosotros. Luego dice, que le levantó de los muertos. Que le levantó de los muertos. O sea, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dios solamente puede perdonar a través de Jesucristo cuando una persona se arrepiente de todo su corazón. Hay gente que dice, yo me arrepiento de mis pecados, Señor, perdóname. Pero lo hace simplemente, como dicen, de boca para afuera. ¿Qué significa eso? O sea, no lo creíste en tu corazón. Y no cambia de rumbo, sigue, porque sigue practicando las cosas malas que el mundo ofrece. Pero cuando uno lo hace de todo corazón, es una decisión que toma y dice, no voy a seguir en este rumbo, y cambia de dirección. Como les digo, es como aquel que está yendo a un rumbo, pero después dice, no, mejor no voy por ahí, es muy peligroso, y cambia de dirección, cambia de mentalidad. Es por eso que dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él. ¿Cuándo da vida a Jesucristo? Solamente cuando una persona se decide de todo su corazón a arrepentirse de sus pecados y cambiar su vida y clamar a Dios por la misericordia del Señor. Luego dice, perdonándoos todos los pecados. Cuando uno se arrepiente, Dios perdona todos los pecados. Dios no anda recordándote los pecados como nosotros lo hacemos. Cuando el esposo se molesta con la esposa, le dice, ¿no te acuerdas cuando me pegaste o me dijiste esto hace 38 años? Y aún se recuerda. Pero Dios no hace eso. Dios se olvida de todo. Por eso el versículo 14 dice esto: anulando el acta de los decretos que había, dice, que había contra nosotros. La Biblia dice en el Apocalipsis que unos ángeles están escribiendo toda la vida de cada persona. Hoy día pecó, fue aquí, fue allá, engañó a dijo que iba a este lugar, mintió a su papá, mintió a su mamá y no fue por ahí, se fue a otro lado. Y ahí está, el acta de los decretos. El acta que te condena o que te salva. Pero está la decisión de todos nosotros. Si nosotros un día nos arrepentimos de nuestros pecados, escuchen, Cristo lo anula, Cristo lo manda a lo profundo del mar, lo desecha, lo destruye. Una de las dos cosas. Una de las dos cosas. O destruye el acta de decretos que nos condena a nosotros, o va a la gente a la condenación eterna.
Pero cuando una persona se arrepiente de todos sus pecados y decide cambiar, hermanos, Cristo anula el acta de los decretos que había contra nosotros. Porque Dios, que dice que todo aquel que peca es digno de la muerte eterna. Luego dice que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. O sea, desechándolo totalmente, olvidándola. Imagínese el libro grande que en nuestra vida haya sido registrado, y ahí hizo esto, el 20 de enero hizo esto, el 30 de diciembre hizo esto, hizo el otro, pecó aquí, pecó allá, engañó aquí, engañó allá. Pero el día que usted se arrepintió de sus pecados, ¿qué hizo Cristo? Agarró ese acta y lo desechó, lo quemó, lo desapareció. ¿Por amor a qué? Por amor a que usted un día se arrepintió de sus pecados. Amén. Ese es precioso. Denle un aplauso fuerte al Señor por todo eso. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte. Gloria al Señor. Luego dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Satanás y todos los demonios ya no tienen más autoridad sobre todos nosotros. Porque cuando éramos hijos de Satanás, cuando hacíamos las obras del diablo, mentíamos, robábamos, engañábamos, hacíamos de todo, ahí sí Satanás tenía poder y potestad sobre todos nosotros. Pero cuando uno se arrepiente de sus pecados, dice la Biblia en el mismo Colosenses, que Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora vivimos en Cristo Jesús. Ahora ya el diablo y sus demonios no te pueden tocar. Eso tiene que usted entenderlo. Ya no te pueden tocar más. Que tu casa está protegida. Y si hablo de tu casa, hablo de ustedes que se arrepintieron. Cada uno, dice la Biblia, tenemos un ángel que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Cada uno de nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice esto. No, Gálatas 2:20 primero. Gálatas 2:20. Dice esto. El apóstol Pablo, expresándose, dice esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diga: Cristo vive. Diga: gloria a Dios. 2:20. En un lenguaje sencillo dice eso: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Todo aquel que cree en Cristo ha muerto para sus delitos y para sus pecados, para sus deseos malos. Todo aquel que cree en Jesucristo ha muerto para eso. Es por eso que aquel que se emborrachaba ya no se emborracha más. Es por eso que aquel que practicaba la mentira ya no miente más, porque ha crucificado sus malos deseos juntamente con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. La Biblia dice que todo aquel que se arrepintió de sus pecados, Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo vienen al corazón de esa persona y hacen una morada. Somos templos de Dios, dice la Biblia. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. No rechazó el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. O sea,
Nosotros somos salvados a través de nuestra confianza en Cristo Jesús. Fe es confianza. Si yo confío en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, yo confío y creo en lo que Él dice en la Biblia. Si Él me dice que tengo que cambiar, lo tengo que hacer, por amor y misericordia de nuestro Padre Celestial. Diga gloria a Dios. Diga Cristo vive. Apláudele al Señor fuerte y alegre. A Dios. Luego dice el mismo Gálatas 5:24, pero los que están en Cristo, los que son de Cristo, dice, los que son de Cristo han muerto, 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ya no vivimos más para nuestros malos deseos. Y hay gente que dice, pero es que yo no puedo dejar de pecar. Hay dos cosas. O no nació de nuevo, o simplemente esa persona nunca creyó en el Evangelio de Cristo. O tiene que tomar esa fortaleza de parte de Dios. Porque Dios nos da la capacidad para dominarnos. Por eso dice la Biblia, Dios nos dio dominio propio. Y debemos nosotros cultivar ese dominio propio. ¿Cómo cultivamos el amor? Practicando el amor. ¿Cómo cultivamos la paciencia? Soportando a los demás. Así cultivamos la paciencia. ¿Cómo cultivamos el dominio propio? Cuando alguien nos ofende, tenemos que dominarnos. Cuando alguien nos tienta para cualquier cosa, tenemos que dominarnos nuestros malos deseos. Luego dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a los otros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tito 3:3. Vamos a leer. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Significa tontos, sin cabeza, sin entendimiento. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Significa esclavos de nuestros malos deseos. A ver, gente que no podía dejar de mentir, era esclavo de la mentira. Gente que no podía dejar de hablar groserías, era esclavo de eso. Gente que no podía dejar su vicio del cigarro, del alcohol, era gente que era esclavo de ese vicio. Luego dice, y de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Pero ahora vivimos una vida totalmente distinta, una vida totalmente diferente. Luego dice, en Santiago capítulo 1, versículo 12. Anote ahí, Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido una recompensa extraordinaria a todos aquellos que se dominan. Tenemos que dominar nuestra lengua. Cuando alguien te provoca ira, usted no tiene que reaccionar con violencia. Usted no tiene que de su boca salir palabras que ofendan a esa persona. Simplemente cerremos nuestra boca y eso nos va a ayudar. Eso nos va a dar crecimiento hacia nuestro dominio propio. Tenemos que dominar nuestros malos deseos. Cuando alguien dice, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Cuando
cuando uno es tentado, a ver, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, Dios me está tentando. No. Dios no tienta a nadie. Luego dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Escuche. Cuando usted caiga en pecado, en una tentación, no le culpe al diablo, no. Cúlpese a usted mismo. ¿Por qué? Porque el diablo es un maestro en marketing, se podría decir así. Es alguien que ofrece, que te dice peca hoy y no sabes que vas a pagar mañana, pero bien feo. A los jóvenes les dice, pequen hoy, no hay problema, es libre las relaciones ilícitas. Es libre para todos ustedes, disfruten su vida. Pero no les dice que van a venir consecuencias. A veces se contagian enfermedades y todo eso. Es por eso que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado ni de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dice, sino que es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus malos deseos que están allí crucificados, hemos muerto, pero la Biblia dice en Romanos 7, que encuentro una ley dentro de mí que me lleva a hacer lo malo. Entendemos eso como la costumbre de haber pecado antes, la costumbre de haber mentido tanto. Esa costumbre lo llama el apóstol Pablo los deseos de la carne. Esa costumbre nosotros aún lo tenemos dentro de sí. Luchamos, batallamos para que cada día esas costumbres de pecado no nos seduzcan, no nos lleven a hacer lo que Satanás nos presenta delante de nuestros ojos. Alguien dijo, todo entra por los ojos. Vemos algo bonito, algo hermoso. Si no es de acuerdo a lo que Dios dice, es una tentación. Por eso dice, sino que cada uno es tentado por sus malos deseos, es atraído y es seducido. Entonces, esos malos deseos, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué entendemos por eso? ¿Cómo entendemos eso nosotros? Un adulterio no se consuma de un día para el otro. Un adulterio va paso a paso. Por eso que debemos tener mucho cuidado. Para odiar a los demás, para hacer algo malo, no es de un día para el otro. Eso va paso a paso. Por eso dice, primero entra por los ojos, todo entra por los ojos. Ahí nosotros debemos cortar todo. Cuando tenemos necesidad y vemos que alguien se olvidó su dinero ahí, y usted sabe de quién es, usted no puede decir es una bendición de Dios. Entró por nuestros ojos una tentación. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer lo correcto. Debemos decir, eso no es mío y eso le pertenece solamente a Dios. Y solamente es de esa persona y no es mío. Y no decir, uy, me encontré 100 soles, sabiendo que es de tu primo, de tu hermano o de alguien que tú conoces. Y no caer en la tentación. No caer en la tentación. Porque cuando uno cae, es cuando acepta y dice, es una bendición. ¿O quién no lo hace? Es como el hombre que tiene 2, 3 mujeres. Le preguntan, ¿por qué eres así? No, pero dice, todos lo hacen. Y ya se convenció. Es por eso que cada cristiano debemos tener mucho cuidado. Regresamos a Romanos capítulo 6. Nos quedamos en el versículo